A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas a Jesús. Muy bien, hoy ya sabe, todo el mundo sabe que se recuerda la resurrección de Cristo, de hecho que esto es Pascua, porque Él venció la muerte. Y sobre eso quiero hablar en esta mañana. Pero voy a agarrar un pasaje del Antiguo Testamento, la segunda ley de Deuteronomio, donde nos narra precisamente la festividad de la Pascua. En Éxodo capítulo 12 nos narra la historia. Y acá en Deuteronomio establece el mandamiento de la Pascua. ¿Ok? Entonces dice así la palabra de Dios. Guardarás el mes de Abib. Abib es el mes entre marzo y abril. Amén. En el calendario hebreo, para que vayan sabiendo. Y harás Pascua a Jehová, tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová, tu Dios, de Egipto, de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová, tu Dios, de las ovejas, de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere. Fíjense que en Éxodo 12 habla de un cordero, pero allí cambia. Ahora sacrificarán las vacas y todas esas cosas. Ok, sacrificio es lo que quería el Señor. En el lugar que Jehová escogieres, para que habite allí su nombre. No comeréis con ellos pan con levadura. 7 días comeréis con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Dios mío. Y obviamente los cristianos hacemos memoria del sacrificio que Jesús hizo, porque es el Cordero Pascual. En Éxodo capítulo 12 nos narra la noche en que el pueblo de Israel fue liberado de la 10ª plaga, que era la plaga de la muerte. El ángel de la muerte, ¿no es cierto?, tenía la tarea de matar a todos los primogénitos, pero se le advirtió al faraón, se les dijo. Entonces todos los primogénitos, ya sean de animales o de personas, tenían que fallecer. Para los judíos, la Pascua fue la fiesta de la liberación de Egipto. Para los cristianos es la recordación, el recordatorio de la pasión del Señor y el domingo de resurrección. La historia se desarrolla en Egipto, donde Dios liberó a los israelitas de la muerte. Desde entonces se celebra la protección de Dios a los primogénitos hebreos. Y la tarea era la siguiente. Ellos tenían que sacrificar un cordero, vertirlo en un balde, la sangre del cordero, y con un hisopo se mojaba, como una especie de pincel, se mojaba ahí y se pasaban los dinteles de la puerta y de las ventanas. Y así, de esta manera, cuando a la noche pasó el ángel de la muerte, miraba la sangre y ya estaban marcados. Amén. Entonces estaban marcados y obviamente no tenían que tocar esa casa, ese hogar, esa familia. Y obviamente los israelitas hicieron así y fueron libres de la muerte a los primogénitos. En Éxodo capítulo 12, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y verá la sangre y será de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y la liberación del pueblo de Israel, obviamente, fue el abandonar
Egipto, después de 430 años que estuvieron en Egipto, abandonaron la tierra de Egipto para ir a la tierra prometida. Es también una tipología de la iglesia que va marchando en este mundo por una promesa. Dios prometió la tierra que fluye leche y miel. También es una tipología. Él nos promete cielo nuevo y tierra nueva para la iglesia. Ahora, que se entienda, entonces, obviamente, todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, también la iglesia, en su medida, va a estar pasando. Estamos en el desierto de este mundo, estamos siendo formados por el Señor, pero vamos camino a la tierra prometida, ¿ok? Y dentro de ese contexto, nosotros vamos a estar teniendo lucha, nos vamos a estar teniendo prueba, va a haber distintos tipos de potestades que van a estar queriendo atajarnos, como cuando cruzaron el Jordán, se enfrentaron a 32 naciones, Josué se tuvo que enfrentar a 32 naciones, y que querían impedir que tomasen Canaán, o Jebús, o Jerusalén. Ok, muy bien, ahora, eran precisamente liberados de la tierra de Egipto, donde ellos estuvieron por 430 años en esclavitud. Bueno, fue la historia más comentada. Después de la pasión de Cristo, fue la historia más comentada, pero menos entendida. La Pascua revela los propósitos de Dios en el Antiguo Testamento. Y es la manifestación de los propósitos de Dios en el Nuevo Testamento. En Éxodo 12:42, en la noche guardarás para Jehová por haberlo sacado la tierra de Egipto. Esta noche debe guardarse para Jehová. Recordación, ¿no? Todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y por generaciones, desde ese momento, pasaron hasta la época en la que Jesús vino, 1475 años aproximadamente, y de hecho que ellos por generaciones fueron recordando lo que Jesús, lo que Dios había hecho con su pueblo, liberándolo de la esclavitud de Egipto. Ahora, ¿qué tenemos como enseñanza acá? Nosotros debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. No para volver de vuelta, sino en gratitud. Darle gracias a Dios porque Él verdaderamente, si no fuera por Él, la humanidad no existiría. No tendríamos una segunda oportunidad. Fuimos libres, algunos de alcohol, otros de droga, otros de espíritus inmundos, algunos de pobreza, otros de tristeza, otros de depresión, otros de lo que sea, pero fuimos libres. ¿Alguna vez estuvimos en Egipto? Y el Señor nos hizo libres. Algunos estuvieron como mucho tiempo con una herida en el corazón de baja autoestima, por abusos o por lo que sea. Pero de una u otra manera estuvieron en Egipto. Ahora Dios quiere formarlo en el desierto, camino a la Nueva Jerusalén. Y en la formación vas a tener lucha, vas a tener pruebas, y la primera lucha que vas a tener es con vos mismo. Ahora bien, pasemos al Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, a la mitad de la semana de la fiesta de la Pascua, Juan resalta un hecho curioso, pero a su vez importante. Jesús lava los pies a sus discípulos. Qué tremendo poder ver esa escena y la cara de rareza y de no entender lo que estaba haciendo el Señor, porque fue algo tremendo. Quiero que presten atención a esto.
En la cultura judía es una cultura patriarcal. Es una cultura patriarcal. Y en la ley, dentro de las 613 leyes que están en el Pentateuco, en la ley manda a los jefes de familia a presidir la cena pascual, como el sacerdote de la casa. Jesús rompió con esa tradición patriarcal, siendo el Maestro y el Señor. Hasta ahí vamos bien. Pero después sus caras se llenaron de asombro cuando vio que el Maestro había agarrado una toalla, un librillo, lo llenó de agua y empezó a enjuagar los pies de sus discípulos. En Juan capítulo 13, versículo 13, dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decid bien, porque lo soy. Y no podían entender cómo un maestro, un rabí, haciendo semejante cosa. Ahora Jesús, al lavar los pies a sus discípulos, asumió un rol, pero un rol muy bajo, muy por debajo. Y les voy a explicar. Esto no podía realizar cualquier esclavo. Un esclavo judío, por ejemplo, no podía realizar esa tarea. Tenía que ser un esclavo no judío. Y en aquel entonces, a las mujeres era como una cosa, era como un objeto. No se le daba tanto valor a la mujer. También era la tarea de una mujer, junto con un esclavo no judío. Ahora imagínense la cara de rareza que pusieron sus discípulos cuando Jesús empezó a lavar los pies. Pero esto no es normal. Acá le falta un tornillo, una tuerca. El Señor se volvió loco. Muchos se quedaron pasmados y petrificados porque no era la tarea de un rabí. Ustedes pueden ver algo en Lucas capítulo 7, versículo 37 al 50. Ahí se van a dar cuenta de lo que le digo yo. En el relato Juan resalta el gesto que tuvo Jesús al lavarle los pies a sus discípulos. Jesús no era cualquier hombre para que se humillase haciendo el trabajo de un esclavo o de una mujer. Es el maestro. El título era rabí. Era un título de respeto. Era maestro. Maestro. Y no cualquiera podía ser maestro. No cualquiera. Eran seleccionados, como hoy en día también se hace. Los rabinos ultraortodoxos seleccionan a un grupo de personas que solamente se dedican a la lectura de la palabra de Dios. Y no hacen otro trabajo que eso. Porque les paga el gobierno para que hagan esa tarea. Leen libros, lo interpretan, los transliteran. Esa era la tarea. Entonces el rabí no era cualquiera. Era una posición de respeto. Y mucho menos, ¿no es cierto? Y mucho más, perdón, el Señor, Señor. Y no se le decía cualquiera, Señor, o don en hebreo. Señor. Era una posición de respeto, ya era un anciano. Cuando llegaba a cierto momento intelectual de su vida, ya pasaba a ser anciano. Y podía tener voz y voto en el Sanedril. Quiero que entiendan eso. Entonces, obviamente se quedaron petrificados
porque veían al Señor. ¿Cómo vas a hacer una cosa de esa? Eso es para los esclavos, para las mujeres. Entonces Pedro se le opuso rotundamente: no me vas a lavar los pies, no me los vas a lavar. Porque sabía que era una humillación muy grande. Mira lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 38. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ahora, quiero que entiendan el respeto que tenía él, tanto de parte de los fariseos, pero ellos lo que hacían era disfrazar una actitud de respeto, pero por dentro odiaban a Jesús. Algunos fueron sinceros con él, pero otros no. El querer aparentar ser algo que no sos es abominación. Uno tiene que ser genuino, realmente tiene que ser genuino. Yo prefiero decirle a la persona lo que es antes de disfrazar esa verdad y decirle una mentira. Amén. Ellos practicaban eso. En el Evangelio de Juan encontramos el relato y declaración de Tomás afirmando la deidad de Cristo. Dijimos, es Señor, Él es Rabí, maestro, pero Tomás fue más allá. Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Esto no era, escuche, si antiguamente lo tomaron como hereje a Jesús por decir que era hijo de Dios, de una herejía. Imagínense, desde el punto de vista judío, la herejía que estaba diciendo Tomás. Sin embargo, lo que estaba diciendo fue inspirado por el Espíritu Santo. Fue una revelación, aunque todavía no habían recibido el Espíritu Santo, fue una revelación del Espíritu Santo. Y nos habla de la deidad del Señor. El Señor Jesús fue el Verbo hecho carne. Dios con nosotros, príncipe de paz. Tremendo. Así que Dios mismo le lavó los pies a Tomás. Amén. Qué tremendo que fue. Dios mismo le lavó los pies a Tomás en su momento. Después él fue sacrificado, juzgado, sacrificado. La iglesia estuvo un día de luto. Los hermanos, el sábado fue. Ahora, fíjense qué tremendo, porque al resucitar, él no lo reconoció como cualquier otra persona, porque había algo especial. Estaba glorificado. Amén. ¿Quién puede romper con las tradiciones patriarcales si no es el Señor y Dios? No se puede. Es también aquel que nos dio ejemplo de vida. Y ese ejemplo tiene que ser imitado. Juan capítulo 13, versículo 15. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él nos dio un ejemplo a seguir. No porque le vamos a lavar los pies a los hermanos, no. Porque también es una tipología. No solamente marca la forma de humildad que tenía el Señor, sino también nos habla precisamente de que a través de la obra redentora del Señor nos iba a limpiar, pero que dejó una responsabilidad cada uno de nosotros de lavar nuestros pies.
todos los días. ¿Y sabe qué significa lavar los pies? Cuando Moisés se iba a encontrar con la zarza que ardía, una voz detrás de la zarza dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Cuando Josué se iba a enfrentar a Jericó, se le apareció el príncipe del ejército de Jehová, le dijo lo mismo: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. ¿Y sabe qué significa? Significa que todos los días tenés que rendirte delante de la presencia de Dios. Porque los pies simbolizan la contaminación de este mundo. Estamos continuamente cargándonos con cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ser quitadas, que tienen que ir a la cruz. Por eso es que todos los días debes cargar la cruz, porque eso todos los días tenés que renunciar a vos mismo. Por eso es que todos los días tenés que ir al Señor. Por eso es que todos los días el Señor tiene que lavar tus pies. ¿Estás entendiendo? Él nos dio ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. En el contexto de la Pascua, Jesús entrega un nuevo mandamiento. Entrega un nuevo mandamiento. No es un mandamiento que se suma a los otros mandamientos. No, para nada. Cuando uno empieza a entender el propósito de Dios, no es que el Jesús añade un mandamiento más. Bueno, tenemos 10 mandamientos, le vamos a agregar un número 11. No. Sino que es el único mandamiento que nos obliga a resumir la enseñanza de todas las Escrituras. En un solo sentimiento. Uno solo. Este mandamiento nos hace testigos de Jesús en la sociedad y en cada cultura. Esta es la diferencia. Juan capítulo 13, versículo 34. Después de haber lavado los pies a los discípulos, después de haberle explicado muchas cosas, después de cenar, después de partir el pan y tomar el vino, Él les dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Con pasión, con celo. Amén. Que también os améis unos a otros. Pero no este amor. Vení, Miguel, quiero que me hagas un trabajito. O mejor dicho, voy a ir a la empresa donde vos estás trabajando. Y quiero un celular de última generación, de esos que te sacan una mano y te rascan la espalda. De eso quiero. Esos celulares quiero. Pero Miguel, lo quiero barato y en 2 veces. Escuche, ¿qué clase de amor puedo tener por el pobre Miguel que está trabajando en la empresa? Encima que le saco el celular se lo van a cobrar a él. Y después, cuando llega el momento de pagar la segunda cuota, mirá, Miguel, haceme el favor, esperamos un poco más. Escuche, cuando es para un hermano, con más razón, no le pague lo justo, páguele más. Porque es un hermano y necesita. ¿Dónde demostramos el amor del Señor? En la ayuda, en la colaboración mutua. Cuando un hermano necesita, ahí estamos nosotros. Un mandamiento nuevo os doy. Pero qué tremendo que es esto. ¿Podemos entender eso? Porque cuando nosotros le pedimos colaboración al Señor, Él está. ¿Sí o no?
Él está. Y cuando nos piden colaboración a nosotros, ¿estamos o no estamos? Sí, cuando le queremos dar el diezmo, le damos el 5%, no le damos el 10%. Y no quiero hablar de prosperidad, no soy del evangelio de prosperidad, ni me interesa tampoco. Pero la actitud. Lloramos amargamente. Cuando en realidad tendríamos que obrar por amor. No seamos hipócritas. La Pascua no habla de eso. No habla de la hipocresía, sino que habla de la entrega, de la salvación. Habla de la liberación. De eso habla. Hoy es un domingo especial. Porque recordamos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ahora vive para siempre. Entonces, lo que recordamos es la resurrección de Cristo. Es por eso que se llama Domingo de Resurrección. ¿Pero qué pasó? Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice, y el que vivió, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escuche, Él murió con el propósito no solamente de predicar a los que estaban esperando en el seno de Abraham al Mesías, para que les predicaran el evangelio, para que las promesas se cumplieran. No solamente tenía esa tarea, sino sacarle todos los derechos que con prepotencia se adjudicó Satanás, para que a través de eso él pudiera tener todos los derechos de tu vida, porque lo que merecíamos nosotros era el infierno, pero a través de Cristo recibimos la gracia. Ahora se adjudicó todos los derechos Él de tu vida. Seas musulmán, seas católico, seas evangélico, seas testigo de Jehová, seas mormón, estés más para abajo que para arriba, seas gordo, seas flaco, Él tiene todos los derechos. Y si no caminas como tienes que caminar, el que hoy es abogado se va a convertir en juez y te va a juzgar. ¿Entendió? Jesús, con su resurrección, venció al más grande enemigo de la humanidad. Satanás, el diablo, la muerte y el Hades. Y nos dio una esperanza viva. Y es lo que hablaba Pedro. Dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¡Ah, qué tremendo! La palabra esperanza significa esperar resultados positivos en situaciones negativas. Nuestra esperanza es una esperanza viva, porque Cristo venció la peor circunstancia como ser humano, o que cualquier ser humano podía experimentar. Pues murió en el sepulcro, fue enterrado en el sepulcro. Y esto significa, hay una tipología, el sepulcro significa no tener esperanza. La muerte es no tener esperanza. Por eso que los cristianos no mueren, duermen. No mueren, duermen. Pero venció la muerte. Y venció la tumba. Por eso nosotros
podemos tener esperanza, que no hay circunstancias en nuestra vida que nuestro Señor no pueda vencer. ¿Hay enfermedad en tu vida? Tu esperanza es Cristo. ¿Hay pobreza en tu vida? Tu esperanza es Cristo. ¿Hay amenazas en tu vida? Tu esperanza es Cristo. ¿Hay soledad en tu vida? Tu esperanza es Cristo. Es Cristo y siempre va a ser Él. Si es que espera. Solamente tenemos que aguardar con fe el tiempo del Señor. Que manifieste la gloria en nuestra vida. Como dice Tito capítulo 2 versículo 13. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Mire qué énfasis que le pone. No solamente fue Tomás, sino también Tito. No solamente fue Tomás, sino también Pablo, que le escribe a Tito. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Si esto no es Pascua, ¿qué es? Si es una mera fiesta, ¿qué es? Pascua es reconocer la obra de Cristo. Pascua es compartir el amor, no una vez al año, sino todo el año. Escuche, porque Él nos dio un ejemplo para que recordáramos de dónde el Señor nos sacó. Él nos hizo libres de la esclavitud en la que nos encontramos. Algunos más, yo estuve bien toda la vida, nunca me pasó nada. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo, porque tuvieron incertidumbre, estuvieron vacíos por dentro, aunque parecía que todo era como una cáscara, que solamente algo lindo por fuera, pero adentro una situación totalmente diferente. Dios nos liberó. Esto es Pascua. La fiesta de la liberación. Pesaj. Fiesta de la liberación. Amén. A Jesús seguiré. Pongo en Él mi